esta entrevista que se va a llevar a cabo para Ecualondres Latin Radio en la capital de Inglaterra, TBS, Canal 13, Fantástica 92, FM.1 y Carrera FM en el Ecuador. Nos encontramos acá directamente con el señor Luis Felipe Tillería, candidato a la presidencia del Ecuador por el partido Avanza. Un grato placer estar con usted. Permítanos agradecerle por su benevolencia que nos ha permitido poder llevar a cabo esta entrevista, que es importante, de trascendental importancia para los ecuatorianos tener el conocimiento cabal sobre qué es lo que nos espera a futuro, y naturalmente esta entrevista es para que conozca todos los ecuatorianos en diferentes partes del mundo, porque para elegir un presidente tiene la potestad los ciudadanos, no nadie más. Y como tal, vamos a proceder a esta breve entrevista que, reitero, estamos eternamente agradecidos. Respecto a su vida personal y experiencia como migrante, usted ha vivido aquí en Londres durante varios años y ha tenido éxitos en la carrera en la política local. ¿Qué llevó a dejar Ecuador y establecerse en el extranjero? Sí, bueno, muchas gracias, Jorge, un placer estar aquí. Un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que nos ven desde Londres, desde el resto de Inglaterra, Francia, España, Italia, desde toda Latinoamérica, y obviamente a nuestros compatriotas que nos ven desde Ecuador. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes hoy desde Londres, a pocas horas ya de regresar a Ecuador. Solamente una precisión: Avanza es la lista 8, para que no se olviden, la del Chavo del 8. Avanza es la lista 8, con la que uno se come un morocho. Ahí no nos olvidamos, ya, ¿no? Perfecto. Ya, sí, perdón. Severísimo. No, y bueno, un placer estar aquí y poder compartir con nuestros compatriotas que nos están viendo vía internet. Bueno, ¿qué nos llevó a los más de 3 millones de migrantes que se fueron o que nos fuimos en la década de principios del milenio? ¿Qué nos llevó allá entre el 2000 y el 2010 a migrar? Yo creo que nos dimos cuenta que el primer mundo está cada vez más lejos. Si usted agarra el Producto Interno Bruto per cápita de Inglaterra en el año 1981, cuando yo nací, y agarra el Producto Interno Bruto per cápita de Ecuador, era 4-1 la diferencia. Es decir, nos iban ganando el partido los ingleses 4-1. Pero lamentablemente no es que ahora las diferencias se están acortando. Ahora Inglaterra nos estaría 7-1. O sea, el primer mundo está más lejos. Si nos comparamos con Estados Unidos, en el año 1981 el partido iba 6-1. Ahora el partido iría 12-1. Es decir, hemos crecido, pero los otros han crecido mucho más rápidamente. Si nos damos cuenta de la diferencia que nosotros le llevábamos a India, a China, a Corea del Sur, a África, nos damos cuenta de que África, algunos países ya nos están pasando. Nos damos cuenta de que hasta el año 84 éramos más ricos que Corea del Sur. Que en algún momento, en el año 64, fuimos 3 veces más ricos que Corea del Sur, y ahora Corea del Sur es 5 veces más rico que Ecuador. Por eso nos fuimos, porque de alguna manera, quizás no de una manera técnica, pero nos dábamos cuenta que algo estaba mal. Los migrantes nos dimos cuenta de que no estaban las oportunidades. Y le digo con conocimiento de causa, mi papá es chileno. Mi papá llegó a Ecuador cuando Ecuador era un país de oportunidades. Mi papá llegó a Ecuador en los años 70 en busca de trabajo, porque un ecuatoriano llegó a ganar 8 veces más que un chileno. Chile se debatía, se disputaba el último lugar de desarrollo en América Latina con Haití. Y en una generación se hizo posible que allá por el 2010 los ecuatorianos más bien migraban a Chile en busca de oportunidades. Y por eso, no solamente que hemos estado aquí, sino que buscamos llegar a Ecuador otra vez, volver, para que el primer mundo esté en Ecuador. Perfecto, muchísimas gracias. En el 2022 se convirtió en el primer latino en ser concejal de Londres. ¿Qué significa para usted ese logro y cómo lo ha preparado para enfrentar los desafíos de la política en Ecuador? Bueno, no solamente pues el honor, la bendición de Dios,
de haber sido electo por los ciudadanos londinenses de la ciudad de Londres como concejal y de hecho pues ser el primer latinoamericano que ocupa esta posición, sino también la bendición de haber estado en momentos históricos en Londres, ¿no? para toda Gran Bretaña. Recordemos que entrados por menos de 3 meses en mis funciones me tocó asistir al jubileo de los 70 años de la reina Isabel. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer a la familia real, pero además de ello, luego lamentablemente vino el fallecimiento de Su Majestad la reina Isabel II. Estuvimos en el funeral, fuimos uno de los pocos, yo creo que el único ecuatoriano, no he sabido de alguien que se haya hecho la cola de 20 horas casi para estar rindiendo el homenaje a la soberana de Inglaterra, que de alguna manera pues trabajó hasta el último día de su vida. Sino que después vino una coronación y como concejal de la ciudad de Londres éramos los encargados de proclamar al rey Carlos III como Su Majestad en Inglaterra. Y claro, no había tenido pues Inglaterra una coronación en los últimos 70 años, con lo cual yo lo veo como una bendición que Dios nos ha dado pues el estar presentes en estos momentos históricos. Pero ya en la parte ejecutiva, como es parte de las funciones del municipio de la ciudad de Londres, hemos sido elegidos por nuestros compañeros en los últimos 2 años en diferentes comisiones. En la Comisión de Finanzas, manejando un presupuesto considerable, más o menos vendría a ser lo que Ecuador tiene disponible si es que uno le quita las Fuerzas Armadas. Recordemos que por la ciudad de Londres pasan 3.8 trillones de dólares al día. Eso para ponerlo en contexto, pues, porque allá en Ecuador no se escucha mucho la palabra trillones, ¿no? Eso vendría a ser que para financiar Ecuador por el resto del año haría falta tan solo 1 minuto del dinero que pasa por la ciudad de Londres. Y con eso terminamos el año, imagínense. Ya la entrevista, estamos empezando, pero ya lleva 5 minutos. O sea, ya tuviéramos para financiar 4 años de un gobierno, ¿no? Y en ese sentido nosotros vemos como muy importante porque nos ha ayudado el saber cómo es un gobierno que sale 14 años consecutivos con superávit. Imagínense cuánto uno puede planificar si sabe que se está arropando hasta donde llega la cobija y no está endeudando a las presentes y las futuras generaciones. Bien. Viviendo tantos años fuera del país, ¿cómo ha mantenido su conexión emocional y cultural con Ecuador, su familia y su patria? Bueno, yo creo que como todo ecuatoriano, o sea, el día que juega la selección, todos los bares y restaurantes ecuatorianos están llenos, la gente se pone de pie para cantar el himno. Eso a veces no pasa ni en Ecuador, ¿no? No. Obviamente pues mi mamá está allá, mi hermano está allá, mi hermana está allá, ahora mi papá que efímeramente pues se fue a New Jersey, ahora regresó a Ecuador para estar presente en este momento tan importante, ayudándome muchísimo en la campaña. Bueno, pues y todos mis amigos están allá. Si usted ve, pues las personas que estaban atrás mío en el lanzamiento de la candidatura son mis compañeros del cole, del Espíritu Santo. Entonces siempre nos hemos mantenido en contacto. Quizás pues cuando recién empezaba mi carrera aquí, que tenía trabajos muy modestos, yo fui cleaner aquí en Londres, no me alcanzaba para ir a cada rato a Ecuador, pues iba con mucho esfuerzo ahorrando e iba a final de año para no pasar la Navidad solo. Después ya cuando pues comencé a tener mi familia, ya como que nos turnábamos a ver dónde nos íbamos para Navidad, pero gracias a Dios comencé a ganar un poquito más, ya trabajando en un banco y luego teniendo mi negocio. Eventualmente pude invertir en Ecuador, entonces tengo un par de inversiones allá, un par de locales comerciales y unas cositas, también unas casas que las alquilo y así voy pues de alguna manera tratando de hacer un poco más de capital, de patrimonio para mi familia. Y eso me mantiene al tanto, pues, o sea, todos los meses yo estoy en contacto con los inquilinos, todos los meses todos los días estoy en contacto con mi mamá. Ahora es más fácil, antes las facturas de teléfono me salían más caras, ahora por WhatsApp uno los tiene pues a la vuelta de la esquina, simplemente pues saca el teléfono y marca, no le sale más caro y los puede ver. Antes no teníamos esos beneficios, ¿no? Precisamente sabemos que la fe y la familia son fundamentales en su vida. ¿Cómo influyen estos valores en su visión política y en la decisión que toma para el futuro del país? Bueno, todos los grandes cambios que se necesitan en Ecuador los tenemos que hacer de la mano de Dios. Soy muy creyente.
Y yo creo que Ecuador es un país bendecido por Dios. Es un país que en el sistema energético, por ejemplo, no hay por qué tener apagones. Nosotros pudiésemos tener 10 diferentes fuentes de energía. Lamentablemente el gobierno, como es el cliente único de toda la energía, dice, bueno, no, el negocio aquí para mí solito. Y si es que no me alcanza la plata para comprar más energía, bueno, pues que haya apagones. Eso me parece perverso, ¿no? Si lo traspolamos al sistema de salud, eso es como más o menos equivaldría a decir que si al gobierno no le alcanza para tener suficientes hospitales, uno no pudiese ir al sistema de salud pública y tendría que morirse. Es lo que tenemos en el sistema eléctrico. Yo no le encuentro ningún pecado, porque he vivido pues 21 años en Inglaterra, no le encuentro ningún pecado a que el día de mañana un grupo de migrantes decida poner a trabajar alguna tierra vaga que tienen ahí, de una tierra que le dejó la abuela, 30 hectáreas, y la llenen de paneles solares, que aquí se encuentran baratos y en China se encuentran más baratos todavía. Uno pues instale 30 hectáreas de paneles solares y que, por ejemplo, los instale cerca de playas, y con eso pues le dé electricidad a playas, a un barrio de playas, y les cobre por último menos de lo que le cobras en él. ¿Cuál es el pecado de que hagan ese negocio directamente? Yo creo que fácilmente pudiésemos tener un régimen de competencia, o que el día de mañana llegue un consorcio francés y llene toda la cordillera de torres de energía eólica, y que ellos puedan competir con las 30 hectáreas de la abuela, o que puedan competir con Senel, o que puedan competir con otra empresa canadiense, por ejemplo, que utilice los afluentes que no estamos utilizando, y ellos mismos inviertan en sus propias hidroeléctricas y comiencen a competir de igual a igual con el consorcio francés o con un consorcio surcoreano que ponga una central nuclear. Ellos inviertan en su reactor nuclear, ellos vendan su energía a Quito, Guayaquil, y que compite y que gane el mejor. O que de alguna manera pues el sol salga para todos. Lo bendito de Ecuador es que tenemos el doble de afluentes de los que necesitamos para abastecer todas nuestras hidroeléctricas. Tenemos sol. Aquí en Inglaterra es un régimen totalmente libre, pero no hay sol. Sí. Allá sí tenemos sol los 365 días del año para poder tener energía solar. Tenemos también petróleo para abastecernos de energía. Y ¿sabe qué? Tenemos muchos vientos en la cordillera para poder tener energía eólica. Y lo más raro, no hay muchos países que tienen energía nuclear porque para eso se necesita uranio. Y el uranio es raro, pues no solo las potencias mundiales lo tienen. Pero Ecuador es un país tan bendecido que tiene uranio. En la cordillera del Cóndor hay uranio. Entonces, hay empresas de nivel mundial, de tamaño mundial, que pudieran ir a invertir a Ecuador y ellos mismos ganarse su platita. ¿Qué pecado es ese? Para mí el pecado es que después de 50 años seguimos rezando para que llueva. Así es. Y a veces llueve mucho y también hay apagones. Entonces, creo que el sistema nos falló. Ese sistema estatista tiene que terminar. Tenemos que abrazar las ideas de la libertad, y yo creo que en ese sentido Ecuador va a progresar. Perfecto, ¿no? Con la vasta experiencia y analizando a nivel mundial, pues la verdad hay oportunidades de mejorar. Como migrante, ¿qué lecciones ha aprendido? ¿Qué cree que puedan ayudar a mejorar las políticas migratorias de Ecuador y el apoyo a los ecuatorianos que viven en el exterior? Bueno, nosotros queremos que vuelvan las casas ecuatorianas en diferentes partes del mundo. La casa ecuatoriana en Londres, la casa ecuatoriana en Milano, en Roma, en París, en Madrid. Una de las principales cosas que hemos venido peleando desde el movimiento del migrante, que es uno de los predecesores de este movimiento político, es precisamente que los ecuatorianos en el exterior reciban mucho apoyo del gobierno, entre ellos, por ejemplo, clases de inglés gratis. Porque en el momento en que uno aprende el idioma, aquí especialmente y en Estados Unidos, puede acceder a mejores empleos. ¿Qué pasaría si los ecuatorianos en un año ya están aprendiendo alemán en Alemania, o italiano en Italia, o Inglaterra en inglés o en Estados Unidos? Inglés en Inglaterra o Estados Unidos. ¿Qué pasaría si muy rápidamente ellos comienzan a aprender el idioma y pueden comenzar a ganar más? En el momento en que ganan más, usted sabe que enviamos rapidito más remesas. Entonces, cuando al migrante le va bien, al Ecuador le va bien. Nosotros también tenemos una gran ilusión y un compromiso en este proyecto político de que los consulados estén dirigidos por migrantes. Un migrante que lleva 25 años aquí
puede guiar a un ecuatoriano que recién llega de una mejor manera de lo que lo podría hacer un diplomático que, por muy diplomático que sea, cuando viene de Quito sale a Oxford Circus y se pierde. Nosotros pensamos que el consulado no solamente tiene que estar allí para ponchar pasaportes y otorgar visas. El consulado tiene que ser esa partecita de Ecuador en el exterior. Y así lo vemos los migrantes. Por eso uno ve tanta desilusión en el servicio consular. Y eso solamente se va a revertir cuando alguien que sabe lo que es la migración esté al frente de ese consulado. Ejemplo, los migrantes que viven en Londres. Yo me he topado con chicos excepcionales, ¿sí?, que han estudiado aquí en las mejores universidades del mundo, en Cambridge, en Oxford, ecuatorianos clase A, muchos migrantes que han venido pues, a ser sacrificados y han estudiado en la universidad. Mi historia, en realidad, quizás ha sido mucho más publicitada que las miles de historias de migrantes, pero no es una excepción. Yo creo que lo que hace grande esta historia de Luis Felipe Tindia es que atrás de Luis Felipe hay cientos de miles de migrantes que han venido con una mano adelante y otra atrás, como decimos en Ecuador, y allá en Ecuador están haciendo edificios de 3, 4 pisos, que están siendo muy prósperos, y yo creo que esas personas son las indicadas para liderar los cuerpos consulares, las embajadas. ¿Por qué no? ¿Qué tienen de corona los cónsules que vienen de Ecuador? Yo creo que eso tiene que acabar. Tiene justa razón, no había estado inmerso la pregunta esta, pero su respuesta es muy positiva, fructífera en ese sentido, porque tiene toda la razón. Hay gente que conoce las imperiosas necesidades de los compatriotas aquí, pero los que vienen recién no saben nada. Correcto. Visión política para Ecuador. Se le ha presentado como alguien que busca llevar a Ecuador al primer mundo. ¿Cómo definiría este concepto y cuáles serían sus primeras acciones concretas para lograrlo? Bueno, lo primero, tenemos que eliminar la Constitución del 2008. Tenemos que tener una Constitución que nos permita arrebatarle a las garras de los políticos las empresas públicas. Las empresas públicas deberían estar en manos de los ecuatorianos. Nosotros creemos en un gobierno limitado, como aquí. Un gobierno que esté muy presente en educación, porque eso es lo que rompe las cadenas de la esclavitud que hemos tenido los latinoamericanos por 65 años. Tenemos que tener un gobierno muy presente en justicia. En Ecuador no hay justicia. Los delincuentes saben que no cumplen la pena. Tenemos que tener un Estado muy presente en seguridad. No es posible que se mueran 15 ecuatorianos al día, pues si no pasa nada y ya nos hemos acostumbrado a ver los noticieros. El Estado tiene que estar presente en esas 3 funciones y en la cuarta el bienestar social. Pero el bienestar social entendiéndose como mejor salud y mejores pensiones jubilares para los más pobres. El Estado no está haciendo ninguna de estas 4 cosas. Sin embargo, tenemos un Estado que me resulta pues difícil explicarle a mi esposa o a mis compañeros aquí en Londres, ¿cómo así el Estado no tiene suficientes escuelas? ¿Cómo así el Estado ecuatoriano no tiene suficientes hospitales? No tiene suficientes cortes, y hay casos que se demoran 2 años o 3 años en ser juzgados. No tiene suficientes policías, pero se da el lujo de vacilar su aerolínea, de tener una empresa eléctrica, de tener varias empresas de petróleo, distribuidoras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Si el Estado no está para eso, ese no es el juego, pues. El juego de un futbolista es ir a patear la pelota y hacer gol. Él no tiene que ir a modelar ahí dentro de la cancha. No. El juego, pues, del Estado tiene que ser educación, tiene que ser bienestar social, que es salud y pensiones jubilares, tiene que ser seguridad y tiene que ser justicia. El resto, dejarlo en manos y en los bolsillos de los ecuatorianos. Perfecto, ¿no? ¿Cuáles son los 3 principales problemas que enfrenta Ecuador hoy? ¿Y qué propuestas tiene para abordarlos de manera inmediata? Los 3 problemas principales son la falta de seguridad, y para eso nosotros tenemos nuestro plan de artillería contra la delincuencia. En el plan artillería contra la delincuencia tenemos 5 pilares para que Ecuador recupere la paz. Vamos a devolverle la seguridad a la ciudadanía y los explico en un momento. El segundo problema
definitivamente es la falta de oportunidades, porque no hay una economía sólida. Para eso nosotros tenemos un plan que denominamos la gran devolución. No se confundan ni se asusten, no es revolución, esa le quita la placa. La devolución te devuelve. ¿Y de qué se trata la gran devolución? De devolver las 369 empresas públicas a los bolsillos de los ecuatorianos y en convertir Ecuador en un centro financiero, logístico y tecnológico internacional. Allí vendrán las oportunidades. Y el tercer problema, que quizás es el génesis de todo, pero lo dejamos al último porque lo prioritario es la seguridad y las oportunidades de empleo. Sin embargo, el génesis de todos los problemas es que no tenemos democracia. Tenemos una dueñocracia, en donde el dueño del partido político es el que está representado en la asamblea. O sea, los asambleístas no van a representar al pueblo, van a representar al dueño del partido. Por muy buena gente que sean los asambleístas, ojo, ellos, por el sistema, están con una camisa de fuerzas que no les permite representar al pueblo, como aquí en Inglaterra. Tienen que ir a representar al dueño del partido. Le pongo un ejemplo. A usted le gusta la política. Usted se acuerda, usted votó en las elecciones pasadas, porque aquí el voto es opcional, ¿no? ¿Sí votó o no votó hace un año? Sí. No me tienen que decir por qué partido votó, pero dígame si se acuerda de por qué lista votó para asambleístas nacionales. Tenía 15 asambleístas nacionales, ¿verdad? Una plancha de 15. ¿Se acuerda por qué lista votó? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Sí se acuerda. Bien. ¿Usted se acuerda cómo se llamaba el tercero de la lista de los 15? Honestamente no. No. Tranquilo, usted y el 99.9 de los ecuatorianos no se acuerdan. Esa es la trampa. Claro. Es que ¿cómo se va a acordar de 15? Pues? Si uno, porque claro, es que esa cadena de nombres. Exacto. Y memorizarse. Es que ni siquiera se memorizan ahí los que nos están escuchando, Jorge. Los 10 mandamientos se van a acordar de 15 fulanos, pues, ¿no? Entonces yo creo que esa es la trampa. Ojo, esto lo hacen con trampa, para que no se acuerde, pues. Entonces usted vota por 15 fulanos y no se acuerda, quizás se acuerda el primero, pero ya no se acuerda del segundo o el tercero o el cuarto o el quinto. Y el tercero muchas veces entra de agache, pero entra. El cuarto se queda afuera. Pero el tercero, igual de desconocido que el cuarto, el tercero entró, también desconocido. Pero ¿quién decide si va tercero o cuarto? El dueño del partido. Ahí está la trampa. Entonces el tercero se sabe desconocido. Sabe que entró con su voto, pero desconocido. Y no se quedó fuera como el cuarto porque el dueño del partido lo puso tercero. Entonces, entra a la asamblea con favor y temor no del pueblo, sino del dueño del partido. Entonces, se reúnen en una mesa chica, los 5 o 6 dueños de partidos, y comienzan a decir, yo tengo 15 asambleístas, yo tengo 45, compañerito, yo tengo 25. Y comienzan a transar. Hospitales, partidas presupuestarias, impunidad. Ese es el génesis de la corrupción. Y yo propongo un sistema más simple. Dividamos Ecuador en 151 distritos. Más o menos un distrito por cada 110 mil habitantes. Es decir, que la Alborada en Guayaquil tenga un asambleísta. Que el Comité del Pueblo en Quito tenga un asambleísta. Que San Blas en Cuenca tenga un asambleísta. Que Las Cabras en Durán tengan un asambleísta y así. Uno por barrio prácticamente. O quizás el Empalme y Balsar tengan entre los dos un asambleísta. Y que por primera vez algunos pueblos estén representados. Pero así, la pelea es mano a mano. Un asambleísta por distrito. Entonces, quizás usted, don Jorge, no tenga suficiente capital político o capital financiero para jugarle igual a igual a la Revolución Ciudadana o al Partido Social Cristiano a nivel nacional. Pero en su barrio sí. Claro. Porque la pelea sí es mano a mano y la gente lo conoce como un vecino decente. Hay el respaldo del vecino, que de eso se debería tratar la democracia, como aquí, que hay 650 constituencies y cada uno elige uno. Sí. Entonces usted sí se va a acordar de un representante. Claro, ya nadie pasa de agache. Y resolvemos los 7 pecados capitales, como le llamo yo, de la dueñocracia ecuatoriana. Ya de nada servirían las bailarinas y los futbolistas en la papeleta. No. Queremos que nos gusten las bailarinas y nos gustan los futbolistas, está bien, pero jugando fútbol y bailando, no mucho en la papeleta. Entonces, ya de nada sirve que pongan de punta de lanza a alguien famoso y el resto pasa a agache. Ya no se necesitaría que le financiemos la carrera política a los políticos.
porque ya se puede hacer un puerta a puerta en el barrio. Claro. No, Ya pudiésemos darle chance a los independientes. En mi caso, aquí en Londres, yo gané las elecciones en la ciudad de Londres como independiente. Ya no se necesitaría hipotecar la conciencia ante el dueño de un partido político, no. o alquilar un partido político, Sí, claro. ya que es un secreto a voces. Ya no se necesitaría eso. Un independiente pudiese decir, ¿sabe qué? Yo me quiero registrar y me lanzo, y que sea la gente quien decide entre un independiente o un partidario político. Exactamente. No, buen sistema. Muchas gracias. Bueno, no me ¿Tiene usted la invento, experiencia? no me invento el agua tibia, es lo que vemos aquí en estamos Europa. viendo aquí, exactamente, sí. Es justo lo que usted dice. Yo me acuerdo, claro, por quién voté aquí, porque es uno. Bien, la inseguridad y la crisis económica son temas prioritarios. ¿Cómo piensa enfrentarlos y qué soluciones propone a corto y largo plazo? Wow. Bueno, en nuestro plan de artillería contra la delincuencia, nosotros pensamos darle una guerra frontal al crimen organizado. Tiene 5 pilares, 5 ejes. El primer frente es el control territorial. Nosotros sabemos que, quizás algunos no saben, ¿no? Usted sabía que Ecuador tiene unas fuerzas armadas 7 veces más grandes que las de Suiza. No el doble, 7 veces más grandes que las de Suiza. Sin embargo, Suiza es rico, Ecuador es pobre, y no hemos tenido una guerra en 30 años. Entonces no se justificaría tener unas fuerzas armadas que solo se dediquen al control externo si no hemos tenido una guerra en 30 años. No. Entonces yo creo que lo mejor sería, previo cambio del mandato constitucional, que nosotros reenfoquemos la función de las Fuerzas Armadas al control interno en tiempos de paz externa. Entonces, de esa manera, a usted no le parecería raro llegar al terminal de Guayaquil o al centro histórico de Quito y encontrarse con un tanque de guerra ahí al frente. Lo mismo que no le parece raro a ningún compatriota que vive en Italia llegar a la estación de Milano Centrale y encontrarse un tanque de guerra ahí al frentito de la estación. Claro. Y los carabinieri fuertemente armados. Claro, no ha habido mafia más mafia que la mafia italiana. Tampoco tenemos que inventarnos el agua tibia. Apliquemos las soluciones que encontró Italia para minimizar a su mafia y utilicémoslo en Ecuador. Ahí le damos mejor uso a nuestros efectivos de las Fuerzas Armadas. Pero como segundo punto, vamos al control de las cárceles. ¿Ya? Hoy por hoy las cárceles son centros de mando del crimen organizado. Sí, todo el mundo lo sabe. El SNAI es un ente que está totalmente corrupto. A ellos se les escapan los más buscados, al SNAI. Tenemos que eliminar el SNAI y que pasen los militares una vez más al control permanente de las cárceles. Nosotros tenemos más de 100.000 reservistas. Si nosotros rotásemos los reservistas para evitar contaminación también, cada 3 semanas nos alcanzan los 100.000 para que cada 2 años vengan un grupo de reservistas al control de las cárceles. Entonces, como van rotando, las cárceles estarían permanentemente custodiadas por las Fuerzas Armadas en su fuerza de reserva. Punto número 3. Queremos que vuelva el servicio militar para los jóvenes y la premilitar en los colegios. Yo no le encuentro ningún pecado a que un par de jóvenes que estaban fumando marihuana, bueno, pues comiencen a aprender a, primero, desintoxicarse en ese año. Segundo, aprender a levantarse a las 5:30 de la mañana, como hacemos muchos migrantes aquí, sí, o como hacen muchos compatriotas que laboran en el campo, que tienen su trabajo un poco distante, que van a dejar al colegio a sus hijos. Que aprendan a lustrar sus zapatos, a andar bien uniformaditos, a hacer ejercicios. Por último, salen tucos y chévere, las peladas pues como que van a estar más atentas por ahí, se ahorran el gimnasio, fortalecen el cuerpo y el alma, porque comienzan a aprender el honor, el patriotismo, comienzan a extrañar a la familia, comienzan a soñar en tener pues una mejor profesión, aprenden un oficio y son personas que tienen el control de su destino en sus manos. Eso es lo que queremos para nuestra juventud y no le encontramos nada de malo. Como punto número 4, nosotros pensamos en que tiene que existir una diplomacia de la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué significa esto? Nosotros queremos elevar a un puesto de co-canciller a un militar de altísimo rango, con experiencia militar y experiencia diplomática, para que recorra el mundo firmando acuerdos de cooperación militar con todos los ejércitos del mundo. Se hace, pero también
con Bélgica, con Reino Unido, con Francia, con Italia, con España, que son los principales damnificados del envío de drogas. Ellos fácilmente van a colaborar con todo su contingente y además con el gobierno de Corea del Sur, que nos puede ayudar muchísimo en tecnología, con el gobierno de Israel, con el ejército de Israel, para que entre varios ejércitos del mundo le demos una guerra frontal al crimen organizado. Entre varios ejércitos este problema lo resolvemos en 2 o 3 años. No vamos a demorarnos 40 años como Colombia. Lo vamos a hacer como pues Ucrania lo hizo. Se le paró a un gigante como Rusia con la ayuda de 29 ejércitos del mundo. Nosotros tenemos que seguir esos pasos y vamos a combatir ese gigante como es el crimen organizado y lo vamos a derrotar. Y último punto es la justicia. La justicia tiene que ver con la delincuencia, con la seguridad. Porque de nada sirve que nuestros asambleístas estén debatiendo en este momento el duplicar las penas. Usted puede quintuplicar las penas si es necesario, pero de nada le sirve si es que el delincuente sabe que no va a cumplir ni una pena, porque en 2 semanas billetea al juez o amenaza al juez y sale libre. Nosotros queremos devolverle a la ciudadanía el quehacer justicia. Ya lo vimos en Cayambe. Si es que nosotros no le damos a la gente vía constitucional el poder, la gente se va a tomar el poder. Ya no necesitamos ese estatismo que viene a ser las veces del rey absolutista que tuvimos previo a la Revolución Francesa. Claro. Cuidado, les cortan la cabeza, porque el estatismo ya murió. Es la última elección que le queda al estatismo. Los ciudadanos quieren tomar otra vez el poder en sus manos. Y la manera lógica de hacerlo en un Estado de Derecho es vía un sistema de jurados de 15 o 20 miembros, como es aquí en Inglaterra, o como es en Estados Unidos, o como era en Ecuador hasta el año 1938. Entonces el juez solamente va a guiar el juicio, pero quien decide es el jurado. Claro. Un jurado independiente, ciudadano, con ciudadanos honestos y probos, quienes van a tomar la decisión, entre 15 o 20 de ellos que van rotando constantemente. De nada le va a servir al evasor tributario o al delincuente sobornar al juez o amenazar al juez. La decisión va a estar en la ciudadanía a través del sistema de jurados. Esa es nuestra propuesta de artillería contra la delincuencia. Por supuesto que sí, esa es la única solución por la pudredumbre que existe. No, depurar es importante. Usted, como representa a un grupo de inmigrantes que lleva años trabajando en un proyecto político, ¿qué propone este grupo y cómo planea implementar sus ideas en el contexto político actual de Ecuador? Bueno, lo principal es eliminar la Constitución del 2008. Lo primero que haremos en cuanto lleguemos al poder será la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Nos lo faculta el artículo 444 de la Constitución. ¿Y qué es lo que queremos lograr? Queremos fortalecer una democracia más participativa, una democracia más directa. La actual democracia, en su artículo 1, dice que la soberanía radica en el pueblo. El artículo 103, literal D, habla sobre los mecanismos de democracia directa. Y el Código de Comercio Electrónico ya nos dice que una firma digital es lo mismo que una firma física. Con lo cual, nosotros le podemos comenzar a dar paso, hasta fortalecerlo con la nueva Constitución, a la democracia 3D. Una democracia directa digital. En la cual yo no tenga que caer chantajeado por la Asamblea. Porque recuerde que ellos están representando a los dueños del partido, claro, y no al pueblo. Entonces yo le pudiese preguntar directamente al pueblo: pueblo ecuatoriano, ¿quieres tú, por ejemplo, que le disminuya el sueldo a 3 salarios mínimos vitales a los asambleístas? Que se parezca un poco más aquí. Aquí los asambleístas, los miembros de la Cámara del Común, de la Cámara de los Comunes, son simplemente eso: comunes y corrientes. No ganan sueldazos, ganan aproximadamente 3 salarios medios de aquí. Entonces yo quisiera que allá en Ecuador, que somos un país pobre, pues ganemos en relación lo mismo, 3 salarios mínimos vitales los asambleístas. Y tenemos un gran grupo de asambleístas que estamos de acuerdo en ir a reducirnos el sueldo. Porque no se trata de ir a servirse, se trata de ir a servir. Y parte de ese servicio es sacrificarse. Lo mismo que uno hace cuando uno va a la iglesia los fines de semana o cuando uno colabora con el equipo de fútbol del colegio de los hijos. Uno bien pudiese estar trabajando, ganándose su platita, pero uno se sacrifica por amor a la familia o amor a Dios.
lo mismo tenemos que hacer los políticos, amor a la patria. Usted sabe que el sueldo de los concejales aquí en la ciudad de Londres es de medio salario mínimo vital. Por la ciudad de Londres pasan 3.8 trillones de dólares al día. El municipio no quiebra si mañana me quintuplican el sueldo, pero se trata de predicar con el ejemplo. Mi sueldo es muy austero, medio salario mínimo vital. Que no se asusten los políticos de Ecuador, que los vamos a dejar en 3 salarios mínimos vitales, pero no se pudiera vivir de la política. Ese Ecuador ya pasó, sí. Vamos al primer mundo. Perfecto, bien, esta es tan ejemplarización para todo el mundo, para los compatriotas, reitero, que sepan la realidad antes de elegir su candidato preferido. ¿Cómo cree que su experiencia empresarial y de liderazgo en el extranjero puede ayudar a modernizar la economía ecuatoriana y generar las oportunidades de empleo? Bueno, nosotros lo principal para que Ecuador se enrumbe al primer mundo es que tengamos una economía de primer mundo. Y para eso tenemos que hacer las reformas que el primer mundo hizo cuando no era primer mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Punto número 1, en el sistema eléctrico. Tenemos que liberalizar el sistema eléctrico. Tenemos que dejar que sean varias empresas las que puedan competir y que el Estado deje de ser el monopolio de darle electricidad a la gente o de darle apagones a la gente, para decirlo pues propiamente, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos iniciar la gran devolución de las empresas públicas y se lo explico en un minuto. Lo más polémico que hemos dicho. Tomemos Petroecuador, por ejemplo. Dividamos Petroecuador en 3 partes. Una parte la dividimos entre 18 millones de ecuatorianos, 18 millones de acciones. Y cada ecuatoriano que tenga número de cédula se acerca al banco o se acerca a su consulado, si ha estado previamente empadronado, se acerca y dice: muy buenas, yo vengo a retirar mis acciones de Petroecuador. Y le dan su acción. Y todos los años se espera recibir sus 70, 80 dólares de dividendos. Yo sé que quizás no suena mucho 80 dólares al año, pero quizás para una familia pobre, recibir 80 dólares por una familia de 5, por ejemplo, 400 dólares el 3 de diciembre puede significar la diferencia entre tener Navidad o no. Ese dinero debería estar en el bolsillo de la gente, no siendo administrado por políticos. Porque los políticos ponen a sus panas, forman mafias, arman sindicatos que les dan apoyo, y el resultado es que este año Petroecuador va a salir a pérdida. Pérdida. No sale tablas, no es que no genera ganancias, sale a pérdida. Es decir, el Estado va a dejar de comprar una máquina de diálisis o va a dejar de construir una escuela para darle a los señoritos de Petroecuador: tenga señor, pierde la plata. Eso tiene que acabarse. Y la manera de acabarse es devolviéndole a los ciudadanos sus acciones, pero una segunda parte, porque nada te sirve ahora que le endoses el problema a los ciudadanos si ellos no tienen el control de la empresa. Una segunda parte nosotros pensamos venderla a una empresa de tamaño global. Llámese Shell, llámese British Petroleum. Y que le vendamos otra parte de las acciones, otro paquete. Dígase un 30, 40%. Y como estamos vendiendo esas acciones, ellos nos van a pagar, dígase más o menos 20.000 millones según los cálculos. ¿Qué hacemos con 20.000 millones? Con eso vamos al primer mundo. Con 20.000 millones comenzamos a hacer no una, sino podemos hacer 4 troncales de trenes de alta velocidad. Una, por ejemplo, Quito, Riobamba, Guayaquil en 1 hora 50 minutos. Usted sabe que eso es muy... Probablemente usted se vino en tren el día de hoy. Claro. ¿Ya? O sea, porque el primer tren del mundo se inaugura en Inglaterra en el año 1825. Es decir, amigos que nos escuchan, si nosotros hacemos el tren el próximo año, llevaríamos 200 años de retraso. Yo no vengo a ofrecer que nos vayamos a Marte. Yo vengo a ofrecer que comencemos a recuperar el tiempo que nos han hecho perder los políticos, porque Ecuador no era así. Mi abuelo, por parte de madre, mi tatarabuelo, nació en Italia y fue a Ecuador porque en ese tiempo un ecuatoriano ganaba más que un italiano. Hay una novela que se llama Moby Dick, de Herman Melville. Hablan en el capítulo Quarterdeck que el capitán Ahab, que era el líder de la tripulación, les dice: el que encuentre la ballena, le pegue el zarponazo y la saque del agua, se va a hacer acreedor
a una moneda que representa la moneda más rica del mundo. Representa la riqueza. Es un doblón de oro. Y en su contorno dice, léanlo, búsquenlo en Google. República del Ecuador. Nosotros tuvimos la moneda más rica del mundo. Y los políticos la pulverizaron. Desde que le dimos a los políticos el control de la moneda por medio del Banco Central, la pulverizaron. Peor que ladrones. Porque a veces hay ladrones buena gente, ¿no? Que te roban la cartera, el teléfono, todo y te dejan $2 para el taxi. Aquí hicieron algo peor que eso. Y le pongo el ejemplo rapidito, termino en un minuto. Si mi abuelita, que en paz descanse, cuando yo nací le hubiese dicho a mi mamá, señora Mónica, tenga aquí, le doy $1000 para que cuando su hijo tenga 18 años, tenga como, por último, pues, ayudarlo para la universidad o algo así, para una cachinita de ropa. Si mi mamá hubiese sido poco previsoria y cambiaba los $1000 a sucres, en ese momento el cambio era 25 sucres, $1. Claro. Es decir, 25. Le hubiesen dado 25.000 sucres. Entonces, si ella se esperaba con los 25.000 sucres, los ponía debajo del colchón y se esperaba que yo cumpliera 18 años, en el año 99, cuando yo cumplo 18 años, ella cogía los 25.000 sucres, el cambio era 25.000 sucres a $1. Si ella hubiese ido al banco otra vez, le hubiesen dado, en lugar de los $1000 que ella entregó al comienzo, le hubiesen dado $1. O sea, de $1000 nos robaron en 20 años 999. O sea, es que hasta los ladrones a veces son buena gente y te dejan $2 para el taxi. Estos tipos han sido peor que ladrones. Y ese estatismo es lo que vamos a combatir. Tanto de la izquierda hambriadora del continente, como de esa derecha cobarde que nunca ha sido derecha y nunca ha defendido la libertad de mercado. Perfecto, continuemos las propuestas para los migrantes y el desarrollo. ¿Qué políticas específicas implementaría para los ecuatorianos que viven en el exterior en términos de facilitar su participación en el desarrollo del país y proteger sus derechos? Bueno, lo primero es que nosotros planteamos la creación del Banco del Migrante. En parte de nuestro proyecto económico es crear un centro financiero internacional que permita que la banca extranjera llegue al Ecuador, porque así reactivamos la economía. Nosotros pensamos que si eliminamos el impuesto a la salida de divisas y eliminamos leyes tramposas que no dejan que la banca extranjera compita de igual a igual en Ecuador, pudiésemos tener cerca de 400 bancos en el Ecuador. Y en esa ley de competencia uno pudiese endeudarse, como aquí, a tasas del 3-4% de interés anual, o como en Estados Unidos, 4 o 5% de interés anual, o como en España, en Italia, 3% de interés anual, o como en Corea del Sur, o como en Israel. ¿Y cuál es la diferencia de poder endeudarse a largo plazo, a 30 años plazo, al 3% de interés anual, versus lo que tenemos ahora en Ecuador, que son 5 familias que controlan el 90% de los depósitos y que te prestan al 23% de interés anual? A veces hasta el 30%. La tasa máxima ahorita para microcrédito es el 30%, no el 3%, el 30%. ¿Cuál es la diferencia? Que como no hay crédito de desarrollo en Ecuador, te prestan a 5 años plazo. Por un préstamo de 40.000, si tú quisieras sacar un préstamo de 40.000 para ponerte un negocio ya un poquito mediano, tú terminas pagando a 5 años plazo 23% de interés anual por $40.000, $1.100 al mes. Pero ¿cuánto sería si te puedes endeudar a 30 años plazo, como te prestan aquí, al 3% de interés anual? En lugar de los $1.100 al mes de cuota, por los mismos $40.000 pagarías $168 al mes. Hagan los cálculos, jóvenes. 3% de interés anual, 30 años plazo. $168 al mes. ¿Qué significa eso? Que con los mismos 1.100 uno puede pagar la cuota de 168 y contratar 2 personas, pagar 2 sueldos. Esa es la reactivación económica. ¿Qué es lo que necesitamos? La apertura de la banca extranjera. Necesitamos abrirnos a la banca extranjera y decirle a nuestros chulqueros, a nuestros banqueros: señores, a competir se ha dicho. Si nuestros futbolistas están compitiendo, jugando en el Chelsea, nos los pusimos contra las cuerdas al campeón del mundo el otro día, en la Copa América, a la final perdimos en penales.
si todos nosotros competimos? Los migrantes competimos aquí contra polacos, contra pakistaníes, indios, bengolis, chinos, colombianos, mexicanos, y salimos adelante. ¿Por qué tienen miedo en competir? Entonces, creo que los migrantes, mucho tenemos que guiar al país por esa senda. Tenemos ahora la sartén por el mango, compañeros migrantes. Ahora nosotros somos los indicados para llamar a nuestros compatriotas. Llámenlos a cualquier banco. Tómenle una foto a los carteles que están afuera de los bancos donde ustedes tienen su cuenta, de Barclays, de HSBC, de NatWest. Pónganle ahí a cuánto prestan aquí, 3-4% de interés anual. Enséñenle a sus familiares que sí es posible y que tienen en mí una persona que va a hacer eso posible, que tiene exactamente esas ideas y que no tiene compromisos con nadie. Usted sabe que hasta hace 3 semanas no teníamos partido político, porque yo no nazco bajo el ala de ningún caudillo político. Por eso, políticamente yo no tengo compromisos con nadie. Pero desde el lado económico, pues yo no le debo a ningún banquero, a ningún grupo económico, mi primera chamba. Yo no le debo a ningún grupo económico ecuatoriano, ninguna sociedad. La banca ecuatoriana ni siquiera me ha financiado mi casita, nada. Lo he hecho como miles de migrantes que incluso no somos sujetos de crédito allá. Ahorrando poquito a poquito, comprando de bloque en bloque, comprando de saco en arena en saco en arena. Eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que hemos hecho toda nuestra vida y por eso podemos ir con la conciencia tranquila, llegar al poder, a rendirle cuentas solamente al pueblo ecuatoriano, sin compromisos con la oligarquía y sin compromisos con ningún partido político. Perfecto. Respecto al envío de remesas, es vital para muchas familias en Ecuador. ¿Qué medidas propone para mejorar y proteger las transferencias económicas de los migrantes? Bueno, punto número 1, facilitar la creación de un banco del migrante que tenga los privilegios que no han tenido los migrantes, para que los migrantes puedan llevar sus remesas sin costo alguno. Eso ya le hace estirar la platita un 5%, 6% más. Porque usted sabe que las remesadoras, pues si no lo golean en el cambio, lo golean en cobrarle una tarifa. Eso se tiene que cambiar porque a la final ese dinero va a oxigenar muchísimo y a fortalecer la dolarización y va especialmente a las clases populares. Como punto número 2, nosotros queremos aplicar un híbrido entre un sistema que ya aplica Bangladesh y que le ha resultado mucho, de darle un bonus a las remesas. Ellos le dan un bonus de 2%. Pero no vamos a hacer eso. Por eso le digo un híbrido con lo que ya se da en Ecuador, que es devolverle el IVA a las personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad, a fin de mes, se meten por internet, presentan sus facturas y el gobierno les manda a sus cuentas, cuenta de ahorros o cuenta corriente, les manda el IVA que han pagado. Les devuelven el IVA. Y nosotros pensamos que los migrantes somos más importantes que el sector bananero, por ejemplo. El sector bananero, cuando un exportador bananero quiere exportar banano, compra cajas de cartón, ¿verdad? Claro. Y cuando compra esas cajas de cartón, paga IVA. Pero cuando exporta el banano, no puede cobrar IVA. Entonces el gobierno le devuelve el IVA vía crédito tributario. Porque bueno, dicen es que al exportar banano, pues trae remesas, trae divisas al Ecuador. Está bien. Pero el sector bananero genera menos de 4.000 millones. Las remesas son 5.500 millones. Lo mismo pasa con el sector de flores, genera 1.500 millones. Los migrantes mandamos 5.500 millones. Sí, claro. Con lo cual, ¿cuál es nuestra devolución del IVA? Nosotros vamos a devolver el IVA a los familiares que reciben las remesas. ¿Cómo funcionaría el mecanismo? Digamos que usted le manda 300 pounds, 300 libras esterlinas a sus familiares todos los meses. Está más o menos mandando unos $400. Al final del año usted ha mandado $4.800. Es decir, cuando sus familiares reciben esos $4.800 mes a mes, con la plata, ¿qué hacen? Se la gastan. Y ahí pagan IVA, pues. Bien sea pagan el IVA en el parcito de zapatos para el colegio de los niños, o pagan IVA en el cuaderno, o pagan IVA en un saco de cemento para hacer el segundo piso de la casa, pero pagan IVA. Entonces, de esos 4.800 que se gastaron, probablemente están pagando cerca de 700, $800 de IVA. El 15%.
¿Qué pasaría si a fin de año les devolvemos los $800 de IVA? Genial. Probablemente usted comience a decir, ¿sabes qué? Voy a mandar ya no 300 libras, voy a mandar 400. Porque Le motiva, ¿no? Le motiva, claro, porque después usted le dice a la nieta, usted le dice a la mamá, le dice mami, le dice a la hermana, a la esposa, ¿sabes qué, mijita? Voy a mandar 100 más, eso ahórralos, esos 100 no te los gastes, ahórralos, que a fin de año nos van a devolver más. Entonces eso también lo ahorramos y ahí le damos a nuestro hijo que estaba alquilando la tricimoto, ya con eso él puede comprarse su propia tricimoto y no está trabajando para el dueño de la tricimoto. O del taxi. O comenzamos a ponernos la despensa y comenzamos a generar empleo. Esas son las propuestas que nosotros tenemos, especialmente para los migrantes, porque yo también he sufrido igual que ustedes. Yo también dejé a mi mamá llorando en el aeropuerto hace 21 años. Ella, pues, me imagino, ahora como padre, con el corazón en la mano, pensando, volveré a ver a mi hijo. Porque en ese tiempo, pues, muchas veces llegaban noticias y llegábamos los ecuatorianos de vuelta, pero en féretros. Yo también pasé por eso y también he estado en los parques cuando se han hecho las cenas solidarias, los almuerzos solidarios, cuando un familiar o cuando un familiar hace una colecta para alguien que ha fallecido en el exterior y quieren repatriar el cuerpo. Yo también pasé por eso, yo también migré, yo también llegué aquí, la sufrí, lloré, también me tocó la primera Navidad estar solo y ver cómo la gente estaba en familia ya por Facebook. Yo también trabajé bastante, gracias a Dios triunfé, pero ahora quiero volver para que ustedes no tengan que emigrar. Yo sé que el 74% de los ecuatorianos hoy por hoy quiere emigrar, bien sea a Estados Unidos o bien sea a Europa. Mejor hagamos las reformas que estos países hicieron para que el primer mundo esté en Ecuador y las oportunidades estén en Ecuador y las familias no tengan que separarse. Bien, es sumamente interesante con la experiencia. ¿Cómo planea facilitar el retorno de los migrantes que desean volver al país y asegurar que encuentren oportunidades laborales y sociales adecuadas? Bueno, primero, adaptando el modelo que les ha dado oportunidades aquí, adaptándolo allá. Para armar una empresa allá, uno tiene que esperarse unos 3 meses, le cuesta cerca de $1.000. Y aquí no. Aquí en Inglaterra te demora 3 horas, lo haces por internet y te cuesta 50 libras esterlinas, más o menos $65. Queremos aplicar eso allá. Que eso es lo que necesitamos como migrantes para salir adelante. Claro. Queremos, por ejemplo, que un migrante pueda comprarse un tractor como se lo puede comprar aquí, usado, de cualquier año, y poner a labrar una tierra. Allá no. Allá si tú tienes un tractor en Madrid o una furgoneta en Madrid 4 o 5 años vieja, ya no te la dejan llevar. Entonces tú puedes tener tus oportunidades, pero es el gobierno, el estatismo el que te dice, no, tiene que comprar nuevo. Si no, malbarátelo allá en España y regreses aquí con poquita plata que no le sirve de nada. ¿Qué pecado es que te puedas llevar tu herramienta de trabajo? No te estás llevando una pistola para ponérsela a nadie en la cabeza. Te estás llevando una maquinaria. Te estás llevando un carrito por el que trabajaste 20 años. ¿Qué pecado es? Entonces, yo creo que más que ir a hacer leyes para beneficiar a los migrantes, tenemos que ir a eliminar las leyes mañosas que han sido las que hacen que las oportunidades estén cada vez más escasas. Y son esas leyes mañosas las que fabrican migrantes. Por eso vamos a eliminar las leyes mañosas que no permiten que la banca internacional llegue, que no permiten que un migrante se endeude, por ejemplo, en el Banco Santander, en el BBVA, en el Barclays, saque un préstamo de 5.000 libras esterlinas, 6.000 euros, compre una maquinaria usada. Jóvenes, métanse a Google, vean, pongan ahí, tractor usado Murcia. Y ustedes se van a dar cuenta que en España un tractor usado muchas veces vale $6.000, 6.000 euros. Más o menos $6.500. Y con el envío, bueno, le saldrá más o menos en 8.000. Es decir, las oportunidades están allí. Pero las leyes que han hecho los políticos ecuatorianos te dicen no lo puedes traer.
deja esa tierra sin cultivarla. No generes ese empleo y haz que esos empleados que ya no van a ser empleados sean presa fácil para el crimen organizado. Ese es el resultado que ha traído el estatismo. Nosotros vamos a acabar con eso. Nosotros vamos a eliminar esas leyes mañosas y a dejar que con las ideas de la libertad los migrantes puedan progresar no solamente afuera, sino que si deciden regresar, traer su pequeño capital, van a poder hacerlo florecer en un Ecuador de oportunidades. Perfectamente. Como empresario inmigrante, ¿cómo promovería el emprendimiento tanto en Ecuador como entre los ecuatorianos en el exterior? Bueno, en cuestión de los ecuatorianos en el exterior, yo creo que los consulados tienen que jugar un rol mucho más activo para hacer acción colectiva y que los migrantes puedan estar mejor. Porque como lo dije antes, cuando al migrante le va bien, al Ecuador le va bien. Y en el Ecuador, antes de que la gente migre, si es que necesita migrar, nosotros tenemos que ser los primeros en la fila, firmando acuerdos no solamente de inversión y no solamente acuerdos de comercio, con países como Reino Unido, que recordemos que ahora, después del Brexit, tiene muchas oportunidades comerciales, tiene muchísimas oportunidades de inversión. Ellos han perdido, de alguna manera, proveedores de Europa, porque ahora pues tienen un arancel común, Europa con Latinoamérica, por ejemplo. El mismo arancel para meter productos a Reino Unido. Sin embargo, muchas empresas todavía no ven el sustituto perfecto para el proveedor español que antes tenían. Ahí tenemos las oportunidades los ecuatorianos. Pero no solo eso, los bancos, las compañías de seguros, las compañías de inversiones, también inglesas, han perdido mercado en Europa. Entonces ellos necesitan colocar su plata en algún lado. Claro que allí Ecuador tendría que estar en primera fila, nuestro servicio diplomático debería estar cocteleando menos y debería estar buscando acuerdos de inversión para que Inglaterra comience a financiar proyectos en Ecuador. Pero no solamente acuerdos de comercio, como los que he dicho, y acuerdos de inversión, sino también acuerdos de movilidad laboral. Ya nos hemos dado cuenta que en los últimos 4 años aquí han venido muchos ciudadanos de la India, muchos ciudadanos de Hong Kong. ¿Qué pasó con nuestro cuerpo diplomático? ¿Por qué no vemos aquí muchos más ecuatorianos? Los colombianos ya no necesitan visa para venir acá, los peruanos no necesitan visa. ¿Y qué pasó con Ecuador? Entonces yo creo que pudiésemos firmar muy fácilmente un acuerdo de movilidad laboral para que vengan nuestros compatriotas a trabajar aquí 5 años. Que bueno, pues sus hijos entren en las escuelas de aquí, aprendan inglés y después de 5 años armen su capital, vean alguna maquinaria y regresen a Ecuador a generar empleo. Excelente, no, es excelente todas estas recomendaciones con esta gama de virtudes que usted posee. Bueno, para finalizar, ¿cómo describiría su relación con el partido Avanza y qué le motivó a postularse bajo esta plataforma? Bueno, la relación con Avanza está mejor de lo que yo pensaba. Especialmente cuando nuestro discurso siempre ha sido anti-dueño de partidos políticos. ¿Por qué con Avanza? Porque es el único partido que no tiene dueño. Prueba de ello que hay 2 provincias pequeñas, muy queridas por mí, donde estaremos presentes para nuestra campaña, pero hay 2 presidentes provinciales que no están de acuerdo con nuestra candidatura y ellos han decidido no apoyarla. Yo entiendo que en el contexto de la política ecuatoriana, donde siempre hay un liderazgo totalmente vertical, donde hay dueños de partidos, que cuando no les gusta algo, pues cuando tienen un disidente lo expulsan, esto resulta raro. Sin embargo, Avanza es un partido totalmente democrático. Y eso es lo que nos lleva y que nos permite también estar hoy por hoy representando a Avanza. En Avanza habían, como debería pasar en un proceso de democracia interna, habían varias opciones. Habíamos 3 candidatos, uno porque estoy todavía por conocer 2 de ellos, al señor García, al señor Cruz,
No los conozco personalmente y los he invitado ya a que formen parte de nuestro equipo de campaña. Pero había una cuarta opción, no presentar candidato. Entonces nosotros llegamos al último día de las primarias, día sábado. Y estábamos ahí con mi esposa, ahí en Guayaquil, en nuestra sede de campaña. Y era como estar viendo la final del Mundial, Argentina-Francia. Hasta el último minuto no sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos si íbamos a tener quórum, claro, ya me imagino, para que el comité ejecutivo dé paso a las primarias. Porque estaba eso empatado 13-13. Y bueno, gracias a Dios se dio el paso. Uno de ellos dijo, a ver, que decidan los militantes. Y gracias a Dios los militantes, 724 militantes decidieron. 11 en contra de nuestra candidatura. 13 se abstuvieron. Y 700 dieron un mandato para que nosotros representemos a Avanza en las elecciones 2025. A todos esos tres grupos yo les agradezco, especialmente a aquellos que se abstuvieron y a los que votaron en contra, porque son ustedes los que le dan el baño de democracia a este partido. Por eso yo siento que los represento también a ustedes, porque es un partido totalmente democrático y en ese sendero nosotros vamos a caminar, con la democracia por delante. Perfectamente, bueno, ha sido un grato placer con toda esa gama de virtudes que usted ha desglosado en este momento, que el pueblo ecuatoriano en diferentes partes del planeta que están viendo, escuchando, exista la reflexión para totalmente tomar una decisión adecuada por el bienestar de nuestro país. Usted tiene una vasta experiencia y ha difundido todas esas virtudes y todos los planes que tiene previsto llevar a cabo. Le justifico, ya que usted ha vivido tantos años, ha pasado por diferentes países en el mundo, y eso es lo que va aquilatando la experiencia para poder uno desarrollar algo nuevo, una gente nueva que ahorita se postula para la presidencia. Es que el país quiere gente nueva, con conocimiento de causa, para poder llevar a cabo, cristalizar todos esos planes. Porque caso contrario seguiremos en el empatanamiento y el país será hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Son excelentes sus ideas. Muchísimas gracias. Y que Dios bendiga, sé que es católico usted, Dios bendiga, ilumine su visión, le dé mucha más capacidad, mucha más impetuosidad de seguir adelante hasta consolidar su objetivo. Muchísimas gracias y solamente un mensaje a nuestros compatriotas que nos ven desde todas partes del mundo. Yo sé que esta es una pelea dura, pero más dura la hemos tenido especialmente los migrantes. Yo sé que los ecuatorianos que viven dentro de Ecuador también la han tenido dura, especialmente en los últimos 20 años. Y ustedes tienen en mí una persona que no le debe ningún favor a la dueñocracia de este país por el lado político, y tampoco le tiene ningún favor ni temor a los grupos oligárquicos, que yo sé que no han sido los mejores líderes económicos en el país. Y vamos a hacer las reformas de libre mercado abrazando las ideas de la libertad para que el primer mundo esté en Ecuador. Yo he sido una persona que ha sufrido lo que ustedes han sufrido. Cuando era joven también tenía sueños que tienen sus hijos, los mismos sueños que tienen de progresar. O ahora que soy padre tengo la misma ilusión de llevar a mis hijos a Guayaquil y que jueguen en un parque totalmente libre sin que yo tenga que estar a cada rato viéndolos porque tengo el temor de que alguien los secuestre o que de una bala perdida acabe con sus vidas. Yo tengo exactamente la misma preocupación como padre y también tengo una preocupación como hijo cada vez que hablo con mi mamá por teléfono o por WhatsApp cuando llamo al Ecuador. Pero tengo los mismos sueños de ver a mis hijos correr, jugar, de que entren a la universidad que quieran y que puedan ser grandes profesionales y encuentren un buen trabajo. O que eventualmente se armen una empresa y sea la empresa más rica de Latinoamérica. Yo tengo el sueño de hacer de Ecuador el país más rico de Latinoamérica. Ya pusimos el ejemplo de Chile. Era el país más pobre de Latinoamérica conjuntamente con Haití y en tan solo una generación llegó a ser el país más rico de Latinoamérica.
Ecuador está en un mejor punto de partida y creo que esta generación lo puede hacer. Yo les pido que se sumen. Yo me he preparado toda mi vida para poder liderar el país en este momento y estoy dejando de lado la concejalía en el municipio más importante del mundo, porque creo que ahora Ecuador nos necesita y toda mi vida me he preparado más allá de las 4 maestrías, más allá de los reconocimientos que he obtenido por la trayectoria política. Me he preparado porque en el ámbito social he estado mano a mano con los migrantes y he visto todas sus historias de fracasos, de penas, pero también de éxito. Y nosotros queremos llevar esas historias de éxito a Ecuador. Nosotros queremos armar las reformas que armaron los países que hoy son del primer mundo, que son los destinos de los ecuatorianos, armar esas reformas en Ecuador, para que juntos enrumbemos a Ecuador al primer mundo. Un abrazo, compañeros, queridos amigos, estamos en contacto, bienvenidos a esta lucha.